trabajando con un poquito de geometría. Estuvimos revisando también teorema de Prof, Pitágoras. me parece que está hablando, pero no escucho nada. No sé si sea yo o también esté pasando con más compañeros. Eres tú. Ok, los demás sí me escuchan. Perfecto. Bien, entonces vamos a continuar. El día de ayer estuvimos revisando teorema de Pitágoras, entonces. Y, por ejemplo, hubo un problema que me llamó mucho la atención. Lo vi en una guía precisamente en una guía de Comipems de las oficiales. Voy a buscar aquí la imagen de un cono. Para que más o menos nos lo imaginemos. ¿Vale? Y el problema decía que sobre una base circular, o sea, el aro de abajo del cono, pues, tenía un radio de 5 metros. Y la altura del cono, ¿vale? O la altura del poste que se iba a sujetar ahí, iba a ser de 6 metros. Y la pregunta era, ¿cuánto mide la generatriz? ¿Vale? Hallar el valor de la generatriz. Y uno se queda ahí, ¿qué? ¿Qué me están preguntando? Bueno, la generatriz es la distancia de la punta del cono a la base, esta arista, ¿vale? Es este lado que acabo de pintar de verde. Y esta generatriz, ¿cómo la pudiésemos calcular? ¿Alguna idea? Profe, la generatriz sería igual a la hipotenusa, ¿verdad? Así nos lo Exacto, había explicado. exacto. La generatriz es una hipotenusa. Y como es una hipotenusa, la podemos calcular por el teorema de Pitágoras. Entonces, busco el valor o cuál fórmula es la que me calcula la hipotenusa, y encuentro que la hipotenusa es cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado, y es en una raíz. La hipotenusa valdría entonces 5 al cuadrado más 6 al cuadrado en una raíz, es decir, 25 más 36, 6 y 5 son 11, 3 y 2 son 5 y una 6, la raíz de 61. Entonces, la vez anterior te decía que no es necesario que saques la raíz exacta, ¿vale? Vamos a repasar las tablas. 4 por 4 me da 16, 5 por 5 me da 25, Sería 6 7, por ¿no? 6 sería 36, vamos a ver, 7 por 7 sería 49, 8 por 8 me Es da 64. 7.8. Bueno, entonces nuestro resultado está entre 49 y 64. En ese valor se halla el 61. Entonces, nuestra raíz cuadrada es un valor entre 7 y 8. Entonces, si te ponen, a ver, inciso A, 6.4, inciso B, 10, inciso C, 7 punto y cachito, y más decimales. O inciso D, 11 punto y más decimales. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Bueno, pues ya sabemos que está entre 7 y 8 el valor que estamos buscando, entonces sería el inciso C, 7 punto y algo de decimales. Si queremos calcular la raíz cuadrada, bueno, pues ya sabemos que el 7 es la cifra que más me aproxima. 7 por 7 me da 49, hago mi resta. 9 y 2 son 11, 5 y 1 son 6. Multiplico por 2 mi 7, me quedaría 14. Y agrego 2 ceros. Entonces, vamos a ver
Si me sirve el 8, pongo el 8 arriba, 8 abajo y me queda 8 por 148. 8 por 8, 64, llevo 6. Otro por 8, 32. Y 3 son 35 y 3 son 38. Llevo 3. 8 por 1, 8, 9, 10, 11. Es el que más se acerca. Entonces, la cifra correcta es 7.8. ¿Vale? ¿Lo puede hacer chiquito, por favor? Ajá, ahí está. No sé si tenemos problemas para poder calcular la raíz cuadrada, dado que no te van a dejar usar calculadora. Y no te recomiendo que la uses a escondidas, dado que en ese examen sí son sumamente estrictos. Si te ven un papelito extraño, si te ven una Oye, profe. calculadora que metiste de contrabando, sí te quitan el examen. Mande. No entendí, creo que me lo podría volver a explicar, nada más cómo sacar ahora sí el resultado, Ajá, por favor. sí. Bien, voy a borrar todo lo demás. Espero que ya tengan su captura. Voy a borrar todo esto. Bien, entonces me pide el valor de la generatriz. La generatriz es el costado del cono, ¿vale? Y si te fijas, pues la generatriz en este caso es una hipotenusa. Eso que estoy poniendo en naranjado es la generatriz. Entonces la generatriz es una hipotenusa. ¿Cómo calculamos hipotenusas? Bueno, ayer vimos el teorema de Pitágoras y tenemos que la hipotenusa es el valor de a elevado al cuadrado, es decir, un cateto elevado al cuadrado, más el otro cateto elevado al cuadrado y todo eso en una raíz. Calculamos el resto del problema, sustituimos. Sería 5 de un cateto al cuadrado más 6 del otro cateto al cuadrado en una raíz. Y me daría 25 más 36. 6 y 5, 11. Llevo una. 3 y 2 son 5. Y una que llevo son 6. ¿Ah? Y ya nada más calculamos este valor. ¿Vale? Ahorita lo voy a hacer con calculadora. Pero lo pueden sacar ustedes 7.8. Pero lo pueden sacar ustedes, ya sea que calculen la raíz o que usen la lógica, ¿vale? ¿Cuál lógica? Si 7 por 7 me da 49 y 8 por 8 me da 64, entonces el valor que estoy sacando, que es la raíz de 61, debe estarse moviendo entre 7 y 8. Es decir, 7 punto algo es lo que debe de valer esa raíz. Entonces, como ven, pues no es tan necesario saber sacar la raíz cuadrada en caso de que tengas problemas para sacarla ahorita. Y ya nada más sería buscar en las posibles respuestas un valor que esté entre 7 y 8. 7 punto y cachito, en este caso fue 7.8. Bien, ¿alguien más que siga teniendo dudas de esto? No, profe. Vale. No, profe. Luego también les chifla poner problemas como el siguiente. Como este. Bien, te ponen, es más, no te ponen el triangulito este se va. Y nada más te ponen el dibujito de la escalera y te preguntan o a veces cuál es la longitud de la escalera. Si te piden la longitud de la escalera, pues evidentemente lo que tienes que hacer es una hipotenusa. Pero en este caso la longitud de la escalera sí te la dan, ¿vale? Que en este caso la longitud de la escalera es de 5 metros. Entonces en este caso sería calcular la altura que alcanza la escalera, ¿vale? Entonces, pues armamos nuestro triángulo.
Sería 3, Profe. 5, mande. Es la fórmula del cateto, ¿no? Exacto, esta sería la fórmula del cateto, que es la que va en resta. Entonces, aquí está el ángulo de 90 grados. ¿Cuál sería la fórmula entonces? Como bien dijo la compañera, es la fórmula del cateto, que sería hipotenusa elevado al cuadrado menos el cateto que sí te dan elevado al cuadrado en Profe, una es raíz. 4. ¿Perdón? Es 4 la X. Exactamente, da ¿Es 4. un triángulo mágico? Sí. Que el 3, 4, 5 siempre ese triángulo sucede, ¿vale? En un triángulo rectángulo, si un cateto mide 3 y el otro 4, en automático la hipotenusa mide 5. O bien, otro triángulo mágico, por ejemplo, que fuera 6, 8, ¿vale? Entonces la hipotenusa tendría que valer 10. Siempre, siempre va a suceder así. ¿Por qué 10, profe? ¿Mandé? ¿Por qué 10? ¿Por qué 10? Ah, si te fijas, es el doble. 3, el doble es 6. 4, el doble 8. 5, el doble 10. ¿Vale? Entonces, ese triángulo de 3, 4, 5 funciona y con todas sus posibles múltiplos. Bueno, entonces, si no me acuerdo qué es el triángulo mágico, es 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado en una raíz. Me quedaría 25 menos 9, me daría 16. Y la raíz de 16 es 4. Entonces, la altura que está alcanzando esta escalera es de 4 metros. Profe, ¿Mandé? pero, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué se llama el triángulo mágico? Perdón, pero es que nunca había escuchado eso. ¿Me lo podrías explicar? Sí. Supongamos que tienes un triángulo rectángulo, ¿vale? Y si uno de los catetos, aquí está tu ángulo de 90 grados, si uno de tus catetos, cualquiera de los dos, mide 3 y el otro cateto mide 4, ya ni te molestes en calcular la hipotenusa. La hipotenusa va a medir 5, siempre, siempre. Entonces, si te fijas, es un triángulo 3, 4, 5. Por eso se le conoce como triángulo mágico. No es ni necesario hacer el cálculo. O bien que te pongan el triángulo y te digan hipotenusa 5, un cateto 3. ¿Cuál es el otro cateto faltante? Ah, pues es el 3, 4, 5. Ah, pues el cateto faltante es el 4. Profe, Ya, mande. pero nada más van a tener 3, 4 y 5. O sus múltiplos. Por ejemplo, que tuvieras aquí otro triángulo y te dijeran que este mide 12, que este mide 16. Entonces, si te fijas, nada más multipliqué por 4. El 4 también lo estoy multiplicando por 4. Entonces, la hipotenusa... Entonces sería 20. La hipotenusa sería 20. Fin del problema. ¿Vale? Lo puedo calcular con teorema de Pitágoras. Claro, lo voy a hacer con calculadora. Por teorema de Pitágoras sería 12 cuadrado más 16 cuadrado y lo que salga en una raíz. Entonces lo expreso en el teorema de Pitágoras. 12 cuadrado más 16 cuadrado y lo que salga en una raíz y da 20. ¿Vale? Entonces, todo parte del triángulo 3, 4, 5 y a partir de ahí todos sus múltiplos no necesitas ni hacer el teorema de Pitágoras. A ese triángulo se le conoce precisamente como el triángulo mágico. ¿Vale? ¿Dudas? Profe, solo funciona con 3, 4 y 5 y múltiplos, ¿verdad? Y nada más. 3, 4, 5 y múltiplos. La hipotenusa 5, los otros dos catetos 3 y 4 y sus múltiplos. Si te dan un triángulo diferente, sí hay que hacer el proceso del teorema de Pitágoras. Bien. Profe, ¿podría hacer otro ejemplo, por favor? Sí. Supongamos que te dan un triángulo rectángulo y te dicen que este mide 25 y este mide 15. Ajá. Entonces, ¿cuánto tendría que medir el otro lado?
Se ajusta a un triángulo mágico de 5 y 3 aquí. Tiene Si que se medir fijan, 20. este por 5, este por 5, y el otro se tendría que ajustar a 4. 4 por 5. Entonces, como bien dijo la compañera, el otro debe medir 20 unidades y ese es el triángulo mágico. Es un triángulo al final del día, 3, 4, 5. ¿Dudas? No, profe. Ninguna, profe. Maestra. Perfecto. Entonces, vamos a partir del triángulo mágico para nuestro siguiente tema, que ya sería relaciones trigonométricas. Entonces, si aquí tengo un triángulo 3, 4, 5, con mi hipotenusa de 5, son 6 posibles divisiones que se pueden hacer con sus lados. Por ejemplo, puedo hacer 4 entre 3, 5 entre 3, 5 entre 4, 4 entre 5, en fin. Son 6 posibles divisiones que se pueden armar. Entonces, Donde se tiene que poner el A, B y C y todo eso. A, B y C. ¿Es donde se calcula seno, coseno, tangente, Ándale, coseno y eso. cotangente? Eso mero. Ah, ya, gracias. Entonces, si me dan un ángulo y me dicen, tienes que analizar tu ángulo por este, con el que estoy pintando de negro, ¿cómo se calcula qué nombres les doy? Bueno, pues yo ya sé que esto de aquí se llama hipotenusa. Y el ángulo que queda enfrente del ángulo que te están indicando se llama cateto opuesto. ¿Vale? Siempre el cateto opuesto va a ser el que queda enfrente del ángulo que te están indicando. Y el que está junto se llama cateto adyacente. ¿Vale? Entonces, si te dan el mismo triángulo, que te den el mismo triángulo, pero te dicen que ya no vas a analizar el triángulo por ese ángulo, sino que ahora lo vas a analizar por el otro ángulo posible. Entonces, el que quede enfrente se va a llamar cateto opuesto, el que Profe. queda junto, mande. Y entonces ahí queda el hit, JJ, Coca, algo así. Ese mero, sí, a eso vamos. Entonces, lo primero que tengo que aprender a hacer es determinar quién es cateto opuesto, quién es cateto adyacente y quién es hipotenusa. La hipotenusa pues nunca va a cambiar de lugar, siempre es el ángulo, siempre es el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados. ¿Quién es cateto adyacente y quién es cateto opuesto? Ahí sí cambia, dependiendo de dónde te estén indicando el ángulo de inclinación. Dependiendo del que te estén indicando, uno será cateto opuesto y otro será cateto adyacente. El que quede enfrente del ángulo que te están indicando, ese es opuesto. El que queda junto al ángulo, el que queda junto al lado que te están indicando, ese es adyacente. Entonces vamos a jugar un poquito. Tengo este triángulo. Y pues aquí me dicen que este es el ángulo de 90 grados. Este es el ángulo de 90 grados. Y me piden que analice por aquí. Y ese va a ser mi ángulo de apoyo. Entonces, esta donde puse la flechita, ¿qué dato sería? Sería cateto opuesto. Hipotenusa. Hipotenusa. Este de aquí, donde puse la flechita, ¿qué cateto sería? Opuesto. El cateto opuesto. Exacto. Queda enfrente del ángulo de referencia. Y el último lado, ¿qué lado sería? Adyacente. Cateto adyacente. Ahí está. Entonces, un ejercicio más. Voy a borrar esto. Oiga, una pregunta, y ahí es donde tenemos que calcular el ángulo, ¿no? Aquí puede ser que te pidan calcular el ángulo.
Lo más seguro es que te pidan que calcules nada más la pura relación trigonométrica, es decir, o que calcules el seno, o que calcules el coseno, etcétera. Bien, vamos a otro. Ahí. Si me indican que este es mi ángulo de 90 grados, ahí. Y me indican que analice por aquí, que ese es mi ángulo de referencia. Entonces, aquí donde estoy poniendo la flechita, ¿qué dato iría? Sería el Cateto Lo adyacente, opuesto. ¿no? Opuesto. El opuesto queda enfrente del ángulo de referencia. ¿Vale? Aquí donde estoy poniendo la flechita, ¿qué dato iría? Cateto El, adyacente. Ajá, cateto cateto adyacente. Y este que está enfrente, el último que falta, que está enfrente del ángulo de 90, Hipotenusa. La hipotenusa. hipotenusa. ¿vale? Entonces vamos a ver, ya que aprendimos a colocar quién es cateto opuesto, quién es adyacente y quién es hipotenusa, vamos a ver cuáles son las 6 posibles funciones trigonométricas que se pueden armar. Hay una función que se llama seno, otra división que se llama coseno. Déjenme abrir la puerta. Ah. Seno, coseno, otra que se llama tangente. Cotangente. Otra que se llama secante. Y otra que se llama cosecante. Son las 6 posibles divisiones que se pueden hacer con los lados de un triángulo rectángulo. Ya que los pusiste en orden, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, tiene que ir en ese orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Vamos a ver cómo quedarían las fórmulas con un pequeño truco. El truco sería poner coca, coca, hip, hip en la parte de arriba de la fracción. En ese orden, coca, coca, hip, hip. Y otra vez poner coca, coca, hip, hip en las partes de abajo de la fracción. Coca, coca, hip, hip. Y ya tenemos nuestras 6 fórmulas trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno adyacente entre hipotenusa, tangente opuesto entre adyacente, etc. Bien, si observan, tanto el seno como la cosecante tienen los mismos ingredientes. Ambos tienen cateto opuesto e hipotenusa, nada más que invertidos. Entonces podemos decir que la función inversa del seno es la cosecante o la función inversa de la cosecante es el seno. Bien, coseno con secante son inversas. Si te fijas, ambas son cateto adyacente con hipotenusa, solamente que invertidas. Y las otras inversas son tangente y cotangente. Entonces te pueden hacer preguntas desde ¿cuál es la función inversa de la cotangente? ¿Vale? Así se abrevia cotangente. Entonces, la función inversa de la cotangente, ¿quién sería? Tangente. Ajá, la tangente. Y si te preguntan que ¿cuál es la función inversa de la secante?
¿Tú qué respondes? Coseno. 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 Es fácil cuando tienes este mapita ahí, que por cierto, bueno, no te lo van a dejar llevar en formulario, pero sí lo puedes desarrollar ahí en tu cuadernito o en las hojas que te vayan a dar. Eso sí lo puedes desarrollar. Entonces, ¿dudas de qué es una función inversa? ¿O cómo calcular, o cómo sacar el formulario del seno, coseno, tangente y demás? No, profe. No, pero todo bien. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora sí, vámonos a un triángulo mágico. ¿Puedo borrar? Sí. Sí, profe. Bien, vámonos a un triángulo mágico. Si me dicen que este mide 3, que este mide 4 y que este mide 5, ya lo sabemos. Pero me dicen que analice o que me apoye en este ángulo. Ojo, el ángulo de apoyo jamás va a poder ser el de 90 grados. O sea, jamás te van a decir apóyate en el ángulo de 90. Sería un error, es imposible. Entonces el ángulo de 90 grados jamás va a funcionar como ángulo de apoyo, porque la hipotenusa no puede ser cateto a la vez. Entonces, si me dicen, básate en este, pues entonces 5 sería tanto hipotenusa como cateto opuesto. Y eso no funciona. Bien, entonces si me dan ese ángulo de apoyo, el 4, ¿qué sería? Hipotenusa. ¿O adyacente? Cateto opuesto. 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 O opuesto. Ajá. El 5, ¿qué sería? Hipotenusa. 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 No cambia. Y el 3, ¿qué sería? Cateto adyacente. Ahí está. Bien, y supongamos que me dicen que ese ángulo que agarré de referencia, me dicen que lo llame alfa. Porque sí, porque se puede, porque alfa está bonito. Entonces me dicen, calcula el valor del seno de alfa, del coseno de alfa, de la tangente de alfa, de la cotangente de alfa, de la secante de alfa y de la cosecante de alfa. ¿Vale? Entonces, según la fórmula del seno, ¿cómo se calcula el seno? ¿Quién entre quién? Cateto opuesto entre hipotenusa. Ajá. Es decir, en este caso, ¿cómo quedaría mi división? 4/5. Exacto. 4/5, muy bien. Ahora vamos al coseno. ¿Cómo se calcula el coseno? ¿Quién entre quién? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y en este caso, adyacente entre hipotenusa, ¿cómo queda la división? 3/5. Sí. Y la tangente, ¿cómo se calcula? Cateto opuesto con hipotenusa. ¿No? Cateto opuesto con cateto adyacente. Sí, sobre cateto adyacente. ¿Y cómo quedaría? ¿La división cómo quedaría? 4/3. Sí. Y las demás, pues son funciones inversas, ¿cierto? La cotangente, pues será la inversa de la tangente, es decir, 3/4. La secante será lo inverso al seno, al coseno, perdón, es decir, 5/3. Y la cosecante es la inversa del seno, es decir, quedaría como 5/4. Y ya está. ¿Dudas de cómo calculamos las relaciones trigonométricas? No, profe. No, maestro, nada más lo podría hacer pequeño, por favor. Ajá. Sí, vio, profe, el último, no entendí. El último, o sea, ¿cómo calculamos las funciones? Sí. Ok. Vale, vamos de nuevo, pero ahora con el otro ángulo. Voy a mover esto. Si alguien se queda con alguna duda, me dice inmediatamente para ver desde dónde está la falla.
Bien, ahora, haz de cuenta que vamos a empezar de nuevo, pero ya no con este ángulo. Sino me dicen que vamos a agarrar de referencia al otro ángulo, a este. Y ese le vamos a llamar beta. Entonces, cateto opuesto y cateto adyacente ya no serían los mismos. Hipotenusa sí, sigue quedando en el mismo lugar. El 3, entonces, ¿qué sería ahora? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Opuesto, ¿no? Ahora sería cateto opuesto. ¿Y el 4 qué sería ahora? Adyacente. adyacente. Exacto. Entonces, ahora me van a decir cómo calculo el seno de beta. Seno de beta, según la fórmula, ¿quién entre quién hay que dividir? 3 entre 5. Exacto, bueno, sería cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, 3 entre 5. ¿Dudas ahí de cómo fue que llegamos a la conclusión que era 3 entre 5? No. No, profe. El compañero que tenía duda de No, esto, profe. ¿no? No. Ok, ahora vámonos al coseno. El coseno se calcula como cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Quién entre quién quedaría? 4 entre 5. La tangente se calcula como cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Quién entre quién? 3 entre 4. Ajá. La cotangente sería al revés, cateto adyacente entre cateto opuesto, es decir, 4 sobre 3, esto es un 4. La secante, Profe, en ¿mande? el chat tienen dudas. A ver, vamos al chat. ¿Por qué cambiaron los catetos? Porque cambiamos el ángulo de referencia. Hace rato estábamos diciendo, voy a abrir aquí otro dibujito. Hace rato estábamos diciendo que si tengo un triángulo y me dicen que este es mi ángulo de referencia y que este es mi ángulo de 90 grados, entonces enfrente de mi ángulo de referencia tengo cateto opuesto y junto a mi ángulo de referencia cateto adyacente. Enfrente de 90 siempre estará mi hipotenusa. Sin embargo, si me dicen mismo triángulo, pero vamos a cambiar el ángulo de referencia, ¿vale? Ahora, este de acá será nuestro ángulo de referencia. Entonces, el que queda enfrente va a ser cateto opuesto, el que queda junto es adyacente, y la hipotenusa siempre está enfrente del ángulo de 90. Entonces, como puedes observar, si te cambian el ángulo de referencia, cambian del lugar opuesto y adyacente. Ajá. Entonces, opuesto siempre, siempre, siempre debe de estar enfrente de tu ángulo de referencia. Opuesto siempre, siempre debe de estar enfrente de tu ángulo de referencia. Por eso cambiaron de lugar. Entonces, no sé si nos quedó un poquito más claro. Si nos quedó un poquito claro. Perfecto. Bien, entonces continuamos con nuestro ejercicio. Secante. Secante se calcula como hipotenusa entre adyacente. Es decir, quedaría 5 cuartos. Y cosecante se calcula como hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa serían 5, opuestos serían 3, sería 5 tercios. Bien, déjenme seleccionar esto. Porque quiero que lo comparen. Ahí más o menos está del mismo tamaño. Uy. Bueno, más o menos se ve.
Si se fijan, el seno de un ángulo es igual al coseno del otro. Aquí debe haber un 4/5. El coseno de un ángulo es el seno de su complemento, ¿vale? Mientras el coseno de alfa vale 3/5, el seno de beta también vale 3/5. La tangente de alfa debe de ser igual a la cotangente de beta, y la tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. Observen esta interesante relación. No sé si están de acuerdo que este era alfa, este era beta. Alfa y beta son ángulos complementarios. ¿Por qué son ángulos complementarios alfa y beta? Porque si sumamos alfa más beta, dan 90 grados. Entonces, el seno de uno es el coseno de su complemento. Siempre va a ser así. Entonces te pueden preguntar lo siguiente. ¿A qué es igual el seno de 40 grados? Te ponen inciso A al coseno de 40, inciso B al seno de 50, inciso C al coseno de 50 o inciso D a la tangente de 40. Entonces, ¿a qué es idéntico seno de 40? Sería el coseno de su complemento. ¿Quién sería el complemento de 40? ¿Con quién sumarían 90? 50, Con el de seno 50. Exacto. Entonces, sería que el seno de 40 es igual al coseno de 50, ¿vale? Que sería este. Entonces, seno de 40 grados debe ser lo mismo que el coseno de 50. Por esa relación. Lo podemos corroborar con una calculadora. Si yo calculo el seno de 40, me da 0.64. Y si yo calculo el coseno de 50, me debe dar el mismo valor. El coseno de 50, ¿vieron que dio el mismo valor? 0.64. Entonces, siempre va a respetarse esa relación. El seno de 1 es el coseno del complemento. La tangente de un ángulo es la cotangente de su complemento. La secante de un ángulo es la cosecante de su complemento. Siempre va a ser así. ¿Dudas de esto, muchachos? No, profe. No, profe. Pues vamos a hacer otro ejemplo igual. Si me dicen a qué es igual o a qué es equivalente la tangente de 80 grados, inciso A la cotangente de 80, inciso B a la cotangente de 90, inciso C a la secante de 10 o inciso D a la cotangente de 10. ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? El inciso A, La ¿no? C. La D, ¿no? El D de dedo Con La tangente. C. sería idéntico a la cotangente de su complemento, con el que sumo 90. Entonces sería el inciso D. ¿Por qué 90, profe? Y en el otro 180. ¿Por qué 90? Si se fijan, nosotros ya sabemos que los ángulos internos de un triángulo suman 180, pero nosotros también sabemos que el triángulo rectángulo, uno de sus ángulos suma 90. Bueno, da como resultado 90. Significa que entre los otros dos, alfa y beta, entre esos dos suman 90. Alfa y beta suman 90. Cuando dos ángulos te suman 90, se dice que son complementos. Por eso, el seno de un ángulo será igual al coseno
de el complemento de beta. Aquí me sobró un igual. Ahí. El seno de alfa es igual al o al complemento de beta. Si alfa mide 80 grados, beta debe medir 10. Entonces, el seno de 80 es lo mismo que el coseno de 10. Siempre va a ser así. Y hasta se lo podemos preguntar a la calculadora. Bueno, aquí vamos a establecerlo. Si yo tengo aquí el seno de 80, significa que me debe dar lo mismo el coseno de 10, porque 80 y 10 son complemento. Entonces, vamos a preguntarle a la calculadora cuánto da el coseno de 80. Perdón, el seno de 80. Me dice que es 0.984. Y vamos a ver cuánto me da el seno de 10. Me da 0.984. Entonces, como ven, no necesito una calculadora para establecerlo. Simplemente razonar que el seno de un ángulo es el coseno de su complemento. La tangente de un ángulo es la cotangente de su complemento. No sé si me di a explicar, chicos. Entonces, en este Sí, caso... o sea, los ángulos complementarios son el coseno y el seno y tienen que sumar 190. No, 90. Digo, Sí. 90, perdón. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿a qué es igual la tangente del 80? A la cotangente del complemento, es decir, a la cotangente de 10. Si a mí me dijeran a qué es igual la secante de 70, ¿ustedes qué tendrían que poner? Cosecante de coseno 20. de 30. Ajá, cosecante de 30, no, de 20, ¿no? Porque 70 y 20 son 90. Si a mí me dicen a qué es igual el coseno de 50 grados. El seno de 40. ¿Seno de 40? ¿Secante de 40? No, seno. Ah, sí, sí. Entonces, así es como funciona esto. Es como lo contrario, y cuánto falta para que llegue al 90, ¿no? Exacto, más bien el seno y su coseno, tangente y su cotangente, secante y su cosecante, su complemento. ¿Siempre los complementos tienen que dar 90? Los complementos siempre tienen que dar 90, sí, siempre. Y ya esto cuando vayan en prepa, pues los van a ver hasta con álgebra y hay muertos y heridos, pero pues es la misma gata, nomás que revolcada. Bien, vamos a ver de qué otra forma te preguntan este tema de trigonometría. Voy a borrar. Me dicen que dado ese triángulo, y me dicen que este es el ángulo alfa, y me dicen que este es el ángulo beta, y me dicen que si el coseno de alfa es igual a 2/5, ¿a cuánto será equivalente la tangente de alfa? Así lo ponen. Si el coseno de alfa de ese triángulo vale 2/5, ¿cuánto vale la tangente de alfa? Paso 1. Necesito saber la fórmula del coseno. El coseno de alfa o de cualquier ángulo, ¿cómo se calcula? ¿Quién entre quién? Cateto adyacente entre Cateto hipotenuso. adyacente con hipotenusa. Y esto sabemos que es 2/5. Bueno, pues entonces ya sabemos cuánto vale el cateto adyacente y ya sabemos cuánto vale la hipotenusa. El cateto adyacente vale 2. ¿Quién sería cateto adyacente a alfa? Ajá. Sería el de la flecha café o el de la flecha roja. La roja, ¿no? El cateto La adyacente, café, ¿no? el cateto adyacente a alfa
sería Sería la roja. Sería la roja, exactamente. Esta mide 2 y la hipotenusa es la que mide 5. ¿Hasta ahí vamos bien? Recuerden que enfrente del ángulo de apoyo, ese es cateto opuesto, junto al ángulo de apoyo es cateto adyacente y enfrente del de 90 es hipotenusa. Entonces ahí ya puedo deducir que la hipotenusa vale 5, cateto adyacente vale 2, nada más necesito ubicar perfectamente en dónde tengo que ubicar al adyacente. Y por teorema de Pitágoras puedo calcular el cateto opuesto. Por teorema de Pitágoras, ¿cómo sería 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado en raíz o 5 al cuadrado más 2 al cuadrado en raíz? ¿Cómo sería? 5 al Nada, que cuadrado saca el menos 2 al cuadrado raíz. Exactamente. 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado en una raíz. Entonces aquí nos quedaría 25 menos 4. Nos daría 21. ¿Cierto? ¿Por qué sería menos? Porque me están pidiendo cateto. Acuérdate que en teorema de Pitágoras nada más hay de dos sopas. Hipotenusa en suma y cateto, cualquiera de los dos, en resta. Entonces, en teorema de Pitágoras nada más hay de dos opciones. O van en suma o vas en resta. Ok, gracias. Si es hipotenusa va en suma, si es un cateto va en resta. Entonces, en este caso es un cateto, va en resta, y entonces ya tenemos que vale la raíz de 21. Déjenlo así. A veces se los dejan nada más con puras raíces, nomás por fregar. Bueno, ya tenemos que el cateto opuesto vale lo que salga de la raíz de 21. Y me piden la tangente. Entonces, la tangente de cualquier ángulo, ¿cómo se calcula? ¿Quién entre quién? Raíz de 21 entre 2. Que sería cateto opuesto. Cateto opuesto con cateto adyacente, ¿no? Como bien dijo la compañera hace rato, la raíz de 21 entre 2. Entonces, la tangente de alfa tiene que valer lo que salga de la raíz de 21 entre 2. Y esa es nuestra respuesta. Lo más probable es que la posible respuesta venga así y no con decimales, sino nada más así en fracción, incluso con la raíz, dejándola con la raíz. ¿Dudas de esto, chicos? No, profe. No. Vamos a hacer No, otro. profe. Porque de esto, de verdad, cómo les fascina ponerlo en los exámenes de admisión. Les ponen un triángulo, les dicen que este es el ángulo P y que este es el ángulo Q. Y les dicen que el coseno de P vale 5 octavos. Y me dicen que halle la tangente de Q. ¿Cuánto vale la tangente de Q? Ok. Entonces, paso 1. Necesito saber cuál es la fórmula para el coseno de cualquier ángulo. ¿Quién entre quién? Cateto adyacente con hipotenusa, Contra ¿no? hipotenusa. Ajá. En este caso, al dividir cateto adyacente entre hipotenusa quedó 5 octavos. Lo que significa que el cateto adyacente al ángulo P mide 5 y que la hipotenusa vale 8. Entonces ya de aquí tenemos que la hipotenusa vale 8 y que el adyacente a P, porque es ángulo P, vale 5. ¿Quién sería el adyacente a P? ¿La flecha verde o la flecha naranja? La verde. Flecha verde. La verde. Ese es adyacente a P. Entonces sería 5. ¿Y cómo calcularíamos el lado faltante? El lado faltante del triángulo, ¿cómo lo sacaríamos? 8 al Con teorema de cuadrado, Pitágoras. menos cuadrado y raíz cuadrada. Exacto, teorema de Pitágoras. En resta,
porque es cateto. 8 al cuadrado menos 5 al cuadrado en raíz, que sería 64 menos 25. ¿Cuánto es 64 menos 25? 39. 39. Como queda inexacto, ¿vale? Lo dejo así, como la raíz de 39. Si me hubiera quedado 36, pues ya sé que es 6. Bueno, entonces, ahora sí, ya tengo que el cateto opuesto a P vale la raíz de 39. Pero aquí van a cambiar los papeles, porque me pide el reactivo que calcule la tangente de Q. Entonces, si me pide al ángulo Q como referente, ¿quién sería el cateto opuesto a Q? 5 raíz de 39 u 8. 5. 5. Raíz. Cateto opuesto sería 5. ¿Quién sería el adyacente a Q? Raíz de 39. Ajá. Este sería cateto adyacente. Y nuestra hipotenusa, pues esa no cambia. Verificamos la fórmula de la tangente. ¿Cómo se calcula la tangente de un ángulo? ¿Quién entre quién? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Exactamente. En este caso, cateto opuesto sería 5 y cateto adyacente sería la raíz de 39. Fin. Y esa es nuestra respuesta, 5 sobre la raíz de 39. ¿Alguien que se haya quedado con alguna duda? Pues sí, podría No, ser otro ejemplo. Pero ¿por qué no puso la raíz de 39? O sea, ¿sí puede venir así nada más 39? Sí, nada más puede venir así como la raíz de 39. De hecho, creo que es más probable que esté así para confundir, ¿no? Exacto, los chicos ven las posibles respuestas raíces y dicen, carajo, ¿de qué se trata esto? Pero es por eso, por cómo queda en el teorema de Pitágoras. Entonces sí es mucho más probable que lo dejen nada más como raíz. A menos que hayan usado un triángulo mágico 3, 4, 5, pues donde ahí no va a haber raíces. Bien, ¿podemos borrar para hacer otro? Ujú. Sí, Sí, profe. profe. Sí, maestro. Sí, profe. Bien, hacemos otro. Me dicen que este ángulo es el M y este es el N de niño. Vamos a manejarlo así como mamá o niño porque M y N cuando está uno hablando pues se confunde. Y me dicen que el seno de M es equivalente a 1/2. Entonces, necesito poner medida. Ay, me piden que calcule la tangente de M. Calcular tangente de M. Bien, voy a partir de el valor que sí me están dando, del seno. ¿Cómo se calcula el seno de cualquier triángulo? ¿Quién entre quién? Cateto opuesto con hipotenusa. ¿Sí? En este caso vale 1/2. Entonces, ahí ya tenemos datos. El cateto opuesto vale 1 y la hipotenusa vale 2. Entonces le ponemos esos datos al triángulo. Hipotenusa vale 2 y opuesto a quién? Opuesto a M vale 1. Entonces, ¿quién sería el opuesto a M? ¿El de la flecha verde o el de la flecha café? El de la Flecha verde. verde. ¿Flecha verde? La flecha verde, exactamente. Ese mide 2. No es cierto, ese mide 1. Es cateto opuesto, ese mide 1. ¿Y cómo calculo el cateto faltante? Teorema de Pitágoras. Ajá, ¿y cómo quedaría ensamblado ese teorema? El coseno, ¿no? ¿Quién al cuadrado más quién o menos quién al cuadrado? Sería 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿no? Ajá, Hipotenusa al cuadrado. Profe, ¿sí se menos- puede ese triángulo? sí. Pero 2 al cuadrado es menos 1. Ah, no, olvídalo, no hice raíz, perdón. 2 al cuadrado es 4, menos 1, nos queda la raíz de 3. Y ya está.
¿vale? La raíz de 3 vale como 1 punto y cachito. Entonces sí puede existir ese triángulo sin problemas. Ya está. Ponemos nombres. 1, ¿quién es? Opuesto, adyacente, hipotenusa, ¿quién es? El 1. Adyacente. No. Opuesto. Pues es el Es opuesto. opuesto a M. Hipotenusa, ¿quién es? Raíz de El 3 o 2. 2. El dos. Ajá. Y cateto adyacente es raíz de 3. Ahora busco cómo calculo la tangente. La tangente de M. ¿Cómo queda la fórmula de la tangente? ¿Quién entre Es quién? cateto opuesto con cateto adyacente. Y queda 1 sobre raíz de 3. Fin. Entonces la respuesta que estamos buscando es 1 sobre raíz de 3. ¿Dudas, muchachos? No, No, profe. profe. No. Perfecto. ¿De qué otra forma te pueden preguntar esto de las relaciones trigonométricas? Bueno, voy a borrar esto. Esperen, creo que de hecho me llegó me pidieron que les resolviera algo el día de hoy. Descargas, debe estar en descargas. Déjenme buscarlo. Y resolvemos ese. Vamos, date prisa. Esta. Esta ya es una guía de matemáticas avanzada, pero no tiene la gran... Ahí está, no es. Es este problemario. No tiene la gran ciencia. Era este. ¿Sí? Era ese. Vamos a tomarle captura de pantalla. Y lo vamos a hacer aquí. Tenemos este problema que dice que un árbol proyecta una sombra de 532 pies de largo. Encuentra la altura del árbol si el ángulo de elevación del Sol es de 25.7 grados. Además, te deben de dar el valor del seno de 25.7. Punto 43. Te pueden decir, considere seno de 25.7 da punto 43. Coseno de 25.7 punto 9. Y la tangente de 25.7 tangente punto 48. Así es como te lo tendrían que poner con esos datos. Te tendrían que dar el valor del seno, del coseno y el de la tangente. Bien, voy a redibujar el triángulo. ¿Vale? Ahí ya está redibujado el triángulo. Y yo ya sé que este ángulo mide 25.7. Ese va a ser mi ángulo de referencia. Y yo ya sé que este lado mide 32. Y la pregunta es, encuentra la altura del árbol. Entonces, ¿qué me están dando?
el valor X, que es mi incógnita, ¿quién sería? ¿Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa? ¿Quién sería? Cateto adyacente. ¿A X adyacente, seguros? Sería cateto No, opuesto. es el opuesto. Es el opuesto. Cateto opuesto es la X. La medida de 532, ¿quién sería? El Adyacente. Adyacente. Y la hipotenusa, pues ni me la piden ni me la dan. Así que no tiene caso ni siquiera ponerla. Ahora voy a revisar en mis fórmulas. ¿Cuál de las tres fórmulas, o sea, seno, coseno o tangente, Tangente. lleva de ingredientes al opuesto y al adyacente? Tangente. Tangente. Entonces me acaban de decir que la tangente del ángulo lleva de ingredientes a cateto opuesto y a cateto adyacente. ¿Vale? Sustituimos tangente de 25.7 es igual a cateto opuesto, que vale X, todavía no sabemos, entre cateto adyacente, que vale 532. Profe, me perdí en lo de la tangente. 3.1. Nos perdimos en la tangente. ¿Desde cómo determinamos que vamos a usar tangente? ¿Desde ahí? Sí, desde que puso tangente en verde ahí. Ok, vamos a ver. Esto que se vaya. Bien, ahí está armado nuestro triángulo. Hasta ahí, hasta el armado de nuestro triángulo, ¿vamos bien? Sí. Vale. Entonces, debo de identificar qué valor me piden. Me piden opuesto, ¿cierto? ¿Qué valor me dan? Me dan adyacente. Entonces, ¿cuál de las tres fórmulas lleva a esos dos ingredientes? Lleva a opuesto y también lleva a adyacente. Entonces, busco en mis fórmulas y me doy cuenta que la tangente lleva de ingredientes al opuesto, que es el que me piden, y al adyacente, que es el que me dan. Por eso vamos a usar tangente. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Vale? Seguimos sustituyendo. ¿La tangente de qué ángulo? De 25.7. Tangente de 25.7 es igual a cateto opuesto, que vale X, entre adyacente, que vale 532. Y finalmente despejamos a X. Este 532, ¿cómo lo mando del otro lado? Multiplicando, dividiendo, en raíz. ¿Cómo lo mando del otro lado? Multiplicando. ¿Sí? Multiplicando. Entonces nos quedaría 532 por la tangente de 25.7. Eso es X. Ya nada más es ver cuánto vale la tangente de 25.7. Y me doy cuenta que la tangente de 25.7, que te lo debieron haber dado en el problema, vale 0.48. Entonces, 532 por 0.48, eso es lo que va a valer X. Y lo hacemos, 532 por 0.48. 8 por 2, 16, llevo una. Maestro, ¿se puede regresar tantito? Es que no sé de dónde salió el punto 48. De aquí me queda tangente de 25.7. Entonces, en los datos que me dieron, me debieron haber dado los tres: seno, coseno y tangente del ángulo. Entonces ya nada más consulto. Pues es tangente de 25.7. Pues tangente de 25.7 es 0.48. Entonces ya nada más lo hago. Es más, lo voy a hacer con calculadora porque nos está comiendo el tiempo ya. Esto no se hace porque ustedes no van a poder usarla. Pero 532 por 0.48. Y resulta que la altura de ese árbol es de 255.36. 255.36. Esa es la altura de ese árbol. ¿Vale? Vamos a hacer otro. ¿Puedo borrarlo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Vale? Vamos a hacer otro. Aquí tengo el triángulo. Me dicen que este ángulo de acá mide 40 grados
Entonces, me tienen que dar el valor me tienen que decir, considere seno de 40, coseno de 40 y tangente de 40. Estos datos, como la única manera de sacarlos es o con tablas o con calculadora científica, estos te los tienen que dar. Si no, es imposible. Que sí se puede calcularlos sin tablas, pero pues es demasiado bronca. Seno de 40 es 0.64. Coseno de 40 es 0.76. Y tangente de 40 es 0.83. Vamos a dejarlo en 0.84. Ya está. Entonces, si me dicen que este vale 5, es más, para que no haya tanto problema, que este vale 10, y me piden este, no, este ya está muy visto, me piden este. Entonces, necesito saber qué datos me están dando y qué datos me están pidiendo. El dato de 10, ¿qué sería? Cateto opuesto, adyacente, hipotenusa. Adyacente. Cateto adyacente. ¿Y X quién sería? Ya está. Entonces, ¿cuál de las tres fórmulas trigonométricas, seno, coseno o tangente, lleva de ingredientes a la adyacente y a la hipotenusa? Coseno. Exacto. Entonces, coseno de 40 grados se calcula como cateto opuesto, como cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente tenemos 10. De hipotenusa no sabemos. Entonces, ya finalmente nos queda que coseno de 40 es 10 sobre X y despejamos la X. La X del otro lado, ¿cómo se debe de ver? Multiplicando, dividiendo, ¿cómo? Multiplicando. X por coseno de 40 vale 10. Y el coseno de 40, ¿cómo lo mando al otro lado? Multiplicando, dividiendo, ¿cómo? Dividiendo. 10 entre el coseno de 40. Bien, ¿a cuánto equivale el coseno de 40? 0.76. Este dato te lo debieron haber dado o te lo tendrían que dar en el examen, ¿vale? Entonces sería 10 sobre 0.76. Y ya nada más es cuestión de hacer la división. Ahorita por tiempo lo voy a hacer con calculadora, que no se hace. Entre 0.76 y esto nos queda 13.15. Entonces, la hipotenusa tiene que medir forzosamente 13. Profe, ¿cree que me pueda repetir los últimos pasos? Es que me confundí un poquito. Sí, claro que sí. Voy a borrar mi resultado. Voy a borrar esto de acá. Voy a borrar esto. ¿Vale? Y lo primero que tienes que hacer es ubicarte dentro del triángulo. Me están dando el ángulo de 40. Entonces, me están dando una medida que vale 10 y me piden otra medida. La medida incógnita o la medida X, ¿quién de los tres datos es? ¿Es cateto opuesto, es cateto adyacente o es hipotenusa? Ahí. La medida de 10, ¿qué dato es? Cateto adyacente. Ajá. Hasta ahí vamos bien, compañero. Hasta ahí vamos. El compañero que me pidió que lo Sí, regresara. solo me confundí en los últimos pasos. Ah, perfecto. Entonces vámonos. Ahora debo de ver cuál de mis fórmulas lleva de ingredientes a cateto adyacente y a hipotenusa. Entonces me doy cuenta que el coseno se calcula como cateto adyacente entre hipotenusa. Siempre debo de buscar
el que me dan y el que me piden, ¿vale? Entonces ya está. Bien, ¿coseno de qué ángulo? Coseno de 40. Coseno de 40 es igual a cateto adyacente, que vale 10, entre la hipotenusa, que vale X. ¿Hasta ahí dudas? No, profe. ¿No? No, todo bien. Bien, ahora despejamos la X. Esta X se está dividiendo. Del otro lado se tiene que ver multiplicando. Y se vería así: X por coseno de 40 es igual a 10. Y coseno de 40 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces se ve como X es igual a 10 entre el coseno de 40. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí. ya Sí, en profe. esto fue donde me empecé a confundir, pero ya vi cómo es. Ujú. Bien, hace rato, lo más probable es que nos hayamos confundido, porque en el ejercicio anterior nuestra X quedaba en la parte de arriba de una fracción. Cuando es en la parte de arriba de una fracción, es directo, solamente es un paso. Cuando tu incógnita queda en la parte de abajo de una fracción, como en este caso, son dos movimientos los que tienes que hacer. Uno para mover a tu incógnita o a tu X, y otro para mover a la función trigonométrica. Entonces yo creo que ahí es donde estuvo la confusión. Bien, ya lo que sigue pues es chamba numérica. Bueno, sustituimos. Coseno de 40, ¿cuánto vale? Voy a los datos que me dieron en el problema. Me doy cuenta que coseno de 40 vale 0.76. Y ya finalmente haces tus operaciones y es entre 0.76 3.1. 13.1. Que esto que acabo de hacer no se hace. Hay que hacer la operación a mano, ¿vale? Pero ahorita por tiempo, pues ni modo, con calculadora. ¿Ya nos quedó un poquito más claro, chicos? Sí, pero muchas gracias. Sí, profe. Vale. Entonces, vamos a hacer uno más. Ajá. Ajá. Vamos a girarlo. Así. Me dicen que este ángulo es de 50 grados. Entonces me tienen que dar el valor del seno de 50, del coseno de 50 y de la tangente de 50. Te tienen que dar esos datos. Esos datos deben de venir en el problema. Entonces lo calculamos. Seno de 50 vale 0.76. Coseno de 50 vale 0.64. Y tangente de 50 vale 1.2. Y me piden que calcule este dato y me dan este dato que mide 20. Bien, paso 1, ponerle nombre al dato que me dan y al dato que me piden. El dato que sí me dan, el de 20, ¿quién sería? ¿Qué cateto? Cateto adyacente. Adyacente. Sí, este es cateto adyacente. Y el que me piden, ¿qué sería? Cateto El opuesto. No, cateto opuesto. La hipotenusa quedaría enfrente del ángulo de 90. Este de aquí es hipotenusa. Pero hipotenusa ni me lo dan ni me lo piden, así que pues mejor no lo pongo para no hacerme bolas. Bien, siguiente paso. ¿Qué fórmula lleva de ingredientes a opuesto y adyacente? Tangente. Sí. La tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces sustituyo tangente de 50 es igual al cateto opuesto, que vale X, entre el cateto adyacente, que vale 20. Y Profe, mandé. que en todos los ejemplos que nos ha puesto, nada más ha puesto seno, coseno y tangente. ¿Por qué no pone otros? Porque pasa, es que siempre te van a poner, o casi siempre te van a poner,
el valor de las funciones directas, del seno, coseno o tangente, que son las funciones directas. Las otras tres, cotangente, secante y cosecante, se les llama funciones inversas. Si te fijas en cualquier calculadora científica, nada más tengo esos tres valores, seno, coseno y tangente. ¿Vale? Generalmente nada más te van a dar los valores de las funciones directas, o del seno, o del coseno, de la tangente. Entonces, para no hacerlos más bolas, nada más pongo esos tres para que tú elijas. Lo que pasa es que, por ejemplo, también podría funcionar la cotangente, ¿cierto? Porque cotangente sería cateto adyacente entre cateto opuesto. También funcionaría, pero en calculadora científica no tengo la forma de calcular el valor de la cotangente. Entonces, generalmente en los problemas te van a dar esos tres: seno, coseno y tangente, que son las tres funciones directas. Bien. Maestro, ¿cómo sacó la tangente de 50? O bueno, ¿cómo saca el seno de 50, la coseno de 50 y la tangente? Les decía, esos datos te los tienen que dar en el examen. Sin calculadora científica es imposible. Bueno, no, sí se puede, con series de Fourier y demás, pero bueno, eso ya es otro tema. Lo que tenemos que pucharle sería la calculadora o en tablas. Yo cuando era estudiante hace 20 millones de años, en la secundaria me pidieron tablas trigonométricas, que era un libro completo donde venían los senos, cosenos y las tangentes de todos los ángulos, ¿vale? Y pues eran puros condenados números y era un libro completo de eso. Hoy en día ya con las calculadoras se saca de manera directa, ¿vale? Por ejemplo, si quieres el seno de 50, le puchas 50 y le puchas el seno a la calculadora y ya te lo da, ¿vale? Entonces, te decía, estos datos te los tendrían que dar en el examen. No hay manera de calcularlo o sin tablas o sin calculadora científica. Bien, pasamos a seguir despejando nuestra variable X. Y el 20, ¿cómo pasaría del otro lado? Multiplicando. Exacto. Entonces se vería como 20 por la tangente de 50. Eso es X. Pero nosotros ya habíamos visto que la tangente de 50 vale 1.2. Entonces sería 20 por 1.2. Eso es lo que va a valer X. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. El 0 del 20, 24. ¿Vale? Entonces, el cateto opuesto tiene que valer 24. Fin. ¿Dudas ahí, muchachos? No, ninguna, profe. ¿Vale? Bien. ¿Ya? ¿Se solucionó? Bien, entonces, si no hay más dudas, ¿alguien que quiera que le resuelva algún reactivo de alguna otra guía, chicos? ¿No hay dudas de sus guías oficiales? De los libritos que les dieron cuando se inscribieron al concurso, cuando todavía podemos salir a la calle, les debieron haber dado un librito cuando se inscribieron al concurso. De ahí vienen problemas, de ahí no hay reactivos que no hayan entendido. No, profe. ¿No? Por el momento Profe, no, profe. vamos a ver probabilidad, ¿cómo sacar la probabilidad? Bueno, vamos a ver cómo sacar. Ándale, pues la vamos a sacar en estos 4 minutos que nos quedan. Y ya mañana hacemos otro ejercicio más. Profe, dice Sue que tiene una duda. A ver, díganme de qué va la duda. Díganme. ¿Puedo presentar mi pantalla? Sí, adelante. Déjame dejar de presentar yo para que puedas presentar. Sí, si gustan, ya pueden retirarse los que crean necesario que ya
¿Esa? Ah, no la alcancé. Sí, era esa. Era ¿La esa, puedes perdón. regresar? Ay, el número que falta es, déjame copiar. No lo puedo copiar. Déjame capturarlo. Yo le entendía ese, bueno, lo que yo hice fue sumar las esquinas, Tu 9 cuadro más mágico. 4 da 13, 20 más 8 da 28, y sumé así las esquinas 32 y 16, y me salía 50 y tantos, me parece. Es que igual creo que tengo la misma guía en mi casa. De Sí, hecho, lo 51. pusieron en el examen del De hecho, me curso. hace 51. Bien, vamos a ver, vamos a revisarlo. ¿Puedo presentar de nuevo? Sí. Como no alcanzaba a ver muy bien, ustedes me van diciendo los datos si tengo algún error. Como ven, no se ve muy clarito, pero es 9, 13, 4. ¿Estoy en lo correcto? La primera línea. Sí. Sí. 9, 13, 4. 20, ¿qué más sigue? ¿20 qué? 28. 28 y 28. ¿Y 8? Ujú. Ok. ¿Y 35? ¿Incógnita 16? Sí. Ok. Bueno, entonces, si te fijas aquí, si tú sumas las esquinas, como bien dijo el compañero, 9 y 4, nos da 13. ¿Ya vieron? Si tú sumas las esquinas 20 y 8, nos da 28. Entonces, si sumo las esquinas 35 y 16, ¿cuánto nos tendría que dar? 35 51. 51. 51 y ya quedó. ¿Vale? ¿Dudas de ese ejercicio, muchachos? No, ya no. No, bro. Gracias. La probabilidad. Sí, lo podría volver ¿Lo podría volver a qué, perdón? ¿Quieres que lo vuelva a poner? a repetir. Sí, por favor, no entendí muy bien. Vale. Va de nuevo. Ya se me olvidó los valores que iban. Aquí, si no me equivoco, iba 9. Bueno, que 9 más feo. Es 9, 13, 4, 20, 28 y 8. 35 y 35 y 16. 36. 13, 4, 20, 28, 8, 35 y 16. 16. Entonces, si se fijan, si tú sumas el primer cuadrito con el último cuadrito, te da el resultado de en medio, 9 más 4, 13. Si tú sumas el primer cuadrito con el último cuadrito, te da el de en medio, 20 más 8, pues te da 28. Si tú sumas el primer cuadrito con el último cuadrito, ese sería tu resultado, en este caso 35 más 16. 6 y 5, 11, 3, 4 y 1, 5, 11. 51. Y la respuesta sería el inciso A. Pero esa es la lógica. Sumar el primer cuadrito con el último cuadrito y que te dé como resultado el cuadrito de en medio. ¿Sí me explicó? Sí. De hecho, la figura me recordó un sudoku. Sí, gracias. Sí, parecía un sudoku. Vale, chicos, bueno, pues diviértanse mucho. Entonces, el compañero que tiene dudas de la probabilidad sí, lo revisamos mañana, luego entrando para terminar la parte de geometría y ya terminar, ya mañana sería nuestra última sesión. Sigan estudiando mucho y cuídense, ¿vale? Nos volvemos a conectar mañana. Maestro. Gracias, ¿No profe. Se sería hasta cuida. el viernes la última sesión? Ya mañana, bueno, tengo entendido que sí, ya mañana es nuestra última sesión, a menos que Carlos me diga otra cosa, pues haremos un repaso, no sé, pero bueno, ya me indicará Carlos que hagamos, ¿vale? Maestro, yo tengo dudas con las numeraciones. Ajá. ¿Con las series? Ajá, serie de numeraciones. Ahorita no encuentro mi guía, pero tenía dudas con algunas. Ajá. Y no sé si me las podría explicar mañana o no. Sí, claro que sí, mira, tómale foto
Y mañana, luego, en cuanto diga, empezamos en 5 minutos, ya ves que siempre digo, empezamos en 5 minutos, inmediatamente, presentas pantalla. Sí, ¿Sale? gracias. Cuídense mucho, nos conectamos. Profesor, Mande. oiga, profesor, yo tengo una duda, pero no es de matemáticas. Ajá, ¿de qué es? Creo que es de física. A ver, dime. Dice número de electrones que corresponden a nivel de energía N. Ah, ya. Mira, lo que pasa, bueno, en sí es de química, pero bueno. Es de química, ¿no? Es que se clasifican por niveles de energía, que es Exacto. Q, P, O y así varias, ¿no? Ajá. Mira, vamos a buscar aquí un dibujito que te diga niveles de energía de un átomo. Vale. Imágenes. Aquí, ¿dónde se ve bien? ¿Dónde se ve bien? Aquí. ¿Vale? El primer nivel de energía lo vas a llamar K de kilo. El segundo nivel de energía lo vas a llamar L de Laura. El tercer nivel de energía lo vas a llamar M de mamá. Y así, en sí, ¿cuál es la pregunta? Por favor, ¿me la repites de nuevo? Número de electrones que corresponden a nivel de energía N. ¿Al N de niño? Vale. Sí, Entonces, N. vamos a copiar esto. En el primer nivel de energía, siempre caben como máximo 2 electrones. En el segundo nivel de energía, caben como máximo 8. En el tercer nivel de energía, caben 18. Y en el Luego cuarto 24, ¿no? nivel de energía, valen 32. Otra vez 32, 18 y 8. Y esos son los electrones que vas a tener en total en las órbitas. Entonces, en el nivel M de mamá tendrías 18 electrones y en el nivel N de niño tendrías 32. Entonces, la respuesta sería 32 electrones en el nivel N de niño. ¿Vale? Sale, muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguien más que tenga otra duda, chicos? ¿No? Yo tengo una duda, profe. A ver, díganme. Es que en el examen de simulación venía una operación que decía x menos 3 es igual a 6, pero me decía que esa ecuación no tenía solución. Pero según yo, bueno, a mí me dio 9, no sé. Sí, sí tiene. Las de segundo grado, todas las de primer grado tienen solución, excepto sistemas. Hay sistemas que no tienen. De segundo grado sí hay que hay algunas que no tienen. Pero, ¿cuál era la...? X menos 3 igual a 6. Ajá. X vale 9, porque menos 3 pasa del otro lado. Sumando, debe ser un error del sistema, lo más probable. Sí, porque de hecho en las opciones venían puros números, no había una opción que dijera que no tenía solución la ecuación. Ujú. Sí, pero eso sí bueno. tiene y es 9. Gracias. Vale, cuídense mucho. Ahora sí, nos despedimos. Mañana terminamos la parte de geometría y hacemos así rápido algo de probabilidad y ya nos despedimos. Cuídense mucho. Bye.